pasado. Vamos a tocar directamente la iglesia como parte del cuerpo espiritual, porque la iglesia local la tocaremos después. Ahora estamos tocando la iglesia como cuerpo de Cristo, pero cuerpo espiritual de Cristo, ¿no? Y que es luego ya reflejada ya en pequeñas congregaciones en el partido del mundo. Pusimos aquí un dibujo aquí, ¿no? Como cuerpo. Esta es la iglesia. Es la iglesia, a la vez es cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo mismo, y el resto ya, el resto del cuerpo es la iglesia. Y dijimos aquí, tenemos un elemento aquí que une la cabeza con el cuerpo, que es el cuello, y ahora veremos a ver quién es el cuello. El cuello es esta conexión, hacer conexión entre el espíritu y entre el cuerpo, y el Señor. Vale. Las características espirituales de la iglesia. La iglesia de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo que está en el mundo ahora mismo es una iglesia espiritual como vista de Dios, pero tiene varias características. ¿Cuáles son? No veremos todos, una parte solo. Es la imagen de Cristo. Es decir, la iglesia que está aquí en la tierra, la iglesia es primeramente imagen de Cristo. Dos, la iglesia también está unido por el mismo espíritu. Eso ya que ponemos ya el texto. La iglesia es unida por el mismo espíritu. Creo que hay textos que hablan de eso, sobre todo en el libro de Corintios, cuando habla de la Santa Cena y habla del cuerpo de Cristo. La iglesia también es poderosa. La iglesia de Cristo, la que está aquí en la tierra, es una iglesia poderosa, ¿sí o no? Amén. La iglesia de Cristo es poderosa. La iglesia de Cristo es invisible. Cuidado, este tema. Es invisible. Invisible porque estamos hablando del cuerpo, la parte espiritual de la iglesia. Es una iglesia redimida. Es una iglesia redimida. La iglesia de Cristo es una iglesia conquistadora que conquista espacio. La iglesia de Cristo es una iglesia viva. Es viva y es vencedora. Luego hay más, pero de momento solamente tocaremos estos 8 puntos. Creo que hay material aquí para hacer un estudio de un año más. Y comenzamos. La iglesia de Cristo es la imagen de Cristo. Vamos en el libro de Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. También el mismo Colosenses 3:15. ¿Alguien lo tiene que lo puede leer? Colosenses 1:8. Colosenses 2:19. 2:19. Leo. Sí, sí. Y no haciéndose de la cabeza en virtual de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Amén. Amén. Ese versículo esconde un misterio muy poderoso, hermano. Y hermano Juan, léelo por favor, sí. ¿El otro es? Sí, por favor, sí. El 2. 2:19. El 3, 2:19. Es el mismo de antes. El mismo de antes. ¿Que lo leo otra vez? Sí, otra vez, por favor, sí. El mismo. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtual de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Exactamente, crece con el crecimiento que da Dios. Eso dice así. Amén.
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las conjunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí habla claramente de cómo el cuerpo de Cristo espiritualmente está unido. Pero no dice haciéndose. ¿Ah? Y no haciéndose de la cabeza. Sí, sino lee el versículo anterior, 18, ¿qué dice? Nadie es privilegio. Nadie os pide. De vuestro premio, Nadie os pide de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, sí. vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vale, lee el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aún toques? Vale, ahora vamos al capítulo 3, versículo 15. Ya lo comentamos toda la vez. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado con un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecido. Y vamos eso era Efesios. Efesios 1:23. Efesios 1:23. Efesios 1:23. ¿Qué dice? 1:23. Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vale. Y hay muchos textos. En Efesios 1:14-15, Romanos 12:5, Colosenses 1:18, hay muchos textos, pero no quedamos ahí. Analizamos antes, donde el hermano Juan leyó antes, 2:19 de Colosenses. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la conjuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Habla del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Pero aquí, fijaos, aquí marca unos elementos que unen el cuerpo. Ahí dice, no haciéndose. Exactamente. No. Pero se referirá a lo que une a la cabeza con el cuerpo. Exacto, porque es que el dibujo que hicimos antes, lo que dijimos aquí, porque si vemos, es que en la parte de abajo del cuerpo, aquí hay muchos órganos, Sí, vitales, es decir, la vida misma. Pero vemos que es que todos los mandos que manda eso está aquí. Ahora, curiosamente, a mí me venía pensando un poco, tomando como el cuello, como si fuese un tubo de transmisión, donde pasan todos los cableados, todos los cables pasan por aquí, lo que hace es funcionar el cuerpo de abajo. ¿Entendéis? ¿Me entendés, no? Sí. Es decir, vamos a poner un tubo donde ahí pasamos el cable para la luz, el cable para el agua, el cable para el teléfono, el cable para yo qué sé, todo lo pasa en el mismo tubo. Y el cable de mando está aquí, en ese sentido, el cerebro que es Cristo. Y eso da funcionamiento a todo el resto del cuerpo. Entonces, si ahora llevamos esto al mundo espiritual, ¿el cuyo qué es? Porque todo el elemento que dice aquí está ahí, en el gran crecimiento. Nos conecta a Cristo, nuestra fe, nuestra creer en Él, amarle, convertirte a Él verdaderamente. Sí. Es que, y también la sangre pasa por aquí. Entonces, porque ese cuerpo coge forma, se va transformando a la imagen de tal como la iglesia quiere que sea, como dice la Biblia, y transformarnos hasta alcanzar la estatura de Cristo. El Espíritu Santo. Sí, mediante toda la alimentación que vamos recibiendo y órdenes que vamos recibiendo de aquí, si lo obedecemos, llegamos a ser como la cabeza quiere que sigamos. Es decir, una palabra es El Espíritu Santo. la conexión. La conexión. Es decir, Él conecta el cuerpo que es Cristo y la iglesia. ¿Os acordáis en Juan 16, cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo?
cuando dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo no habla por sí mismo, sino habla por medio de Cristo. Es decir, lo que Cristo le va dando a de Cristo recibe del Padre es una cadena de actuación, o de obra, o de manifestaciones. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo que estamos ligados a la cabeza por medio del Espíritu Santo. Por eso nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por Jesucristo. Es que es imposible. Es que al Señor damos Señor Jesús por medio del Espíritu, porque es el mismo Espíritu, tanto la cabeza como el cuerpo. Además, eso tiene sentido porque Jesús les advirtió que se estuviesen quietos en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Así es. Hasta que el Espíritu Santo no fue derramado, o sea, la Iglesia no puede funcionar en sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Así es. Entonces, la iglesia de Cristo esta es la imagen de Cristo. Ahora bien, si la podemos nosotros intentar visualizar en el sentido humano, fijaos, si yo quiero cortarme las uñas de los dedos, ¿por dónde sale la orden? Uno de los pies. De la mente. Sale aquí. Si yo digo, ese pantalón no me gusta mucho, voy a cambiarme de otro color, la orden sale aquí. Sale de ahí, pero se transmite a los Se transmite y ya luego ya las manos buscarán hacer lo que tienen que hacer, los pies, es decir, la coordinación de todo lo que el cuerpo ha de ser sale de aquí. Por eso es importante saber que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que depender 100% de la cabeza. Es decir, nada de lo que podemos hacer, hermano, es decir, nada ha de ser por nosotros, porque no podemos, es que no podemos. De hecho, el que tiene un accidente tiene ahí en el cuello, en la médula espinal, y por mucho que la mente quiera mandar, como está roto esa conexión, Aquí está paralizada. Exactamente, porque aquí hay un cable ahí que falla. Entonces, es que la iglesia es cuerpo de Cristo. En el sentido espiritual es que nosotros nos identificamos, por eso más allá Pablo dice claramente, da una lista, dice uno es el dedo, otro el pie, otro lo que sea. Entonces todo estamos aquí abajo, solamente Cristo está arriba. Y entre él nosotros estamos ligados por eso. Entonces, ese verso 19, no tenemos tiempo de desarrollar lo que son ligamentos, lo que son coyunturas, todo esto. Se entiende que son elementos, y la hermana, tú quien eres de la medicina puedes entender un poco más el funcionamiento del cuerpo de la persona, ¿no? Hay que decir en estos días, el cuerpo de la persona es muy complejo y muy complicado, a la vez sofisticado, a ver cómo funciona todo eso, ¿no? Entonces, si falla, como se llama Jesús, si falla un solo cable ahí, el fallo puede notarse aquí y puede afectar igual el funcionamiento total de la vida de la persona. Pastor, pero aquí es el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, él no falla. ¿Quién fallamos? Los de abajo, con la conexión. Sí, ¿Y pero por qué no te podemos estar conectados a Cristo? No depende del cuello, ¿no? Depende del cuerpo de nosotros. es que fallamos, lo que dijiste, tiene razón. No, fallamos nosotros cuando la orden que viene aquí nosotros no lo obedecemos. Imagínate, tu cabeza dice, no puedes comer mucha grasa. Tú dices, no, a mí me gustan las chuletas bien grandes. ¿Entiendes? ¿No? La orden sale de la cabeza como tú dices, a mí me da igual que me rompa el hígado, lo que sea. A mí me gusta eso. La orden ya salió, ya pasó por aquí. Llega a tu cuerpo y dice, no, mi cuerpo se siente alegre cuando se mete todo eso. Entonces, culpa nuestra. Por eso hay errores a veces de la iglesia, porque las personas piensan que una vez que ya están en la iglesia, ya somos cristianos, ya, como dicen muchos, no, porque Dios es para todos. Ajá. Dios es para todos, ¿verdad? Ajá. Dios es para todos, pero para todos hay que obedecer a la cabeza. Sí. Porque hay que obedecer a la cabeza. Correcto. Porque nosotros somos cuerpo. Entonces, no, porque ya yo estoy en la iglesia y todo el mundo, no, y no importa lo que el hermano haga, no se preocupe, sí. Es decir, Dios es bueno, Dios, y entonces se va multiplicando el pecado porque se va permitiendo. Exactamente. Y es porque no se da cuenta que es que no hay obediencia a la cabeza. Si no hay obediencia a la cabeza, el cuello no te deja pasar. Ahí está el punto que dices, la obediencia
a la cabeza para poder obedecer las órdenes que el Espíritu Santo nos da a nosotros, porque Cristo habla por medio de su Espíritu a nosotros. Por eso dice ahí la verdad que mi Espíritu dice, tu Espíritu dice a mi Espíritu que tú eres. Da testimonio de los hombres. Exacto, da testimonio. Es decir, Cristo te habla por medio del Espíritu. La orden viene de la cabeza por medio del Espíritu y tú a ti te toca obedecer. Si no obedeces, no pues las consecuencias las vas a vivir también. Cristo es la cabeza. 1 de Pedro 2:7. No lo vamos a leer por el tiempo, solo apúntala. Nosotros, los miembros del cuerpo. 1 de Corintios 12:14 a 27, donde Pablo relata los detalles, los miembros del cuerpo de la persona. Efesios 2:16. Efesios 3:16 también. Efesios 4:16. Filipenses 3:2, Efesios 5:30. Vamos a ver al menos un versículo de esto. Vamos a Filipenses 3:2. ¿Qué dice ahí? Para cambiar por el mismo, a ver, vamos combinando. Y Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los malos obreros. Sí. Pero de mutiladores del cuerpo. Ya. Esta es la palabra, ¿no? Sí, es la palabra, sí. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces habla de la iglesia. La iglesia como cuerpo puede ser descuartizada totalmente. Amén. Por medio de los malos obreros. Es decir, los que son obreros, entre comillas, que trabajan en contra de aunque tenga, no sé, la apariencia de la verdad, que tenga incluso, no sé, capacidad, no sé, de transmitir, que conozca la palabra, no es suficiente. Si uno lo transmite mal o quiere manipular o quiere usarla para su propio interés, estaría como si manipulando y a la vez mutilando. Mutilar es romper, partir a trozos un cuerpo. Es decir, hace que el cuerpo pierda su valor, pierda su esencia, pierda su fuerza. Es decir, lo vas desmembrando poco a poco. Separándolo. Parece mentira, pero hay pastores que ellos mismos dividen sus iglesias. Porque ponen en contra unos hermanos a otros. Creo que lo hemos vivido nosotros, lo hemos vivido. Cosas de estas. Es decir, pastores que son así. Siempre porque en la iglesia ve que hay algunos que están por él, otros por él, entonces intentan meterse en medio y ya lo va a hacer uno por otro por el propio pastor. Es lo que hay que cuidar. Eso es mutilar, desmembrar el cuerpo. Cuidaos con ellos, cuidado. Somos miembros de su cuerpo, miembros de su carne y miembros de su hueso. Vamos a Efesios, creo que es ese. Efesios 5:30. Es interesante. Creo que es este versículo, a ver si no la apunto mal. Efesios 5:30. ¿Es ese? Léela, por favor, hermano. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí es interesante. Primero es un miembro de su cuerpo, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De su carne y de sus huesos. Claro. Somos nosotros. Pero vosotros o nosotros podemos distinguir la diferencia entre esas tres cosas. ¿Qué podemos decir? Esa es la diferencia que dice Pablo, que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué diferencia? ¿Alguna diferencia tiene que ver? De su cuerpo. Nosotros somos miembros de su cuerpo porque somos su iglesia. Sí. Somos miembros de su carne porque nosotros estamos unidos, todos, como un solo cuerpo. Sí. Se supone que debemos estar unidos. Que muchas veces eso es lo que sucede en lo que ustedes decían anteriormente, Sí. que se separa la iglesia. Se desmembra. Se desmembra. Sí. Para que no suceda eso, tiene que estar la carne, o sea, nosotros como carne, unidos todos como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Amén. Y de esos huesos, bueno, porque Los suyos. los huesos es lo que guarda la carne. Es lo que sostiene la carne. Si no estaríamos. Si no estuviéramos saliendo la carne cayéndose porque no tiene donde sostener. Un cuerpo sin Él huesos. sostiene la iglesia a través de la propia iglesia
a través de la unión de la iglesia. Por eso decimos que era muy importante, Muy importante. este curso que dio el pastor Fabiano acerca de la unión de la iglesia. Una lástima que tuvo un fin, y pues yo dije, bueno, si dura más, mucho mejor. Porque una de las cosas que sucede actualmente en la iglesia evangélica es que cada uno anda por su lugar. Es que eso no depende. Eso- Sí. Gracias, hermano Juan. Tiene razón. Ahora bien, creo que lo entendemos perfectamente. Un cuerpo sin carne, es que, ¿qué pinta tiene? Es que no tiene belleza. ¿Eh? Sin hueso, es un cuerpo casi invisible. ¿Qué tiene? Sin carne es un esqueleto. Sin carne, El esqueleto es un solo esqueleto. compuesta. Sin esqueleto, Y sin esqueleto no es nada. es un cuerpo inexistente. No se pasa. No tiene sentido, ¿me entiendes? Por eso cuando dice que, Pablo que somos miembros de su cuerpo, y aquí ya tenemos ya lo que hablamos ya en Corintios y Romanos, pero también somos cuerpo de su carne, porque el cuerpo es representado por la carne. Precisamente es la carne, la que cubre, la que hace que el cuerpo tenga sentido. Y luego hay los huesos, es la que sostiene la carne, la que hace que el cuerpo sea visible también, que tenga el aspecto que tiene que tener. Pastor, yo creo que también eso es un refuerzo Sí, desde que cuando se habla desde de Génesis también, sí. que Génesis capítulo 2, versículo 23 dijo así, dijo entonces Adán, esta hora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ajá. Entonces, está reforzando lo que somos en Cristo Jesús. Eso sí. Como Exactamente. la mujer, ¿no? La Sí, mujer exacto. es Exactamente. carne de mi carne y hueso de mi hueso. Fijaos, para los que hemos trabajado en la construcción, sabemos que es que no hay ni una sola obra que empieza directamente con los ladrillos de abajo para arriba. No existe. Hay que poner el fundamento, luego ya hacer estructuras. Después de hacer la estructura luego ya se vaya colocando lo que no sé, las paredes y todo eso. Primeramente hay que armar la estructura que esté bien fuerte, bien estable, para que a poner las paredes tenga eso una fuerza realmente, no sé, considerable. La iglesia tiene una estructura espiritual. Como cuerpo de Cristo, tenemos carne, tenemos huesos. Y tratamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la cabeza, que es el propio Cristo. Pero lo que ya leímos antes, nos alimentamos por medio del Espíritu Santo, el cuerpo se va recibiendo nutrientes o vitaminas y todo lo que es necesario para su buen crecimiento, como dice Pablo. Dice, el cuerpo espiritual de Cristo se nutre por medio de él. Colosenses 2:19. La iglesia como cabeza de todo. Éfeso 1:22. Cristo es cabeza de la iglesia, pero estando la iglesia en la tierra, le delegó el poder que tiene la cabeza. Es decir, estando la iglesia en la tierra, tiene la autoridad de la cabeza. Cristo, dado por Cristo. Mateo 16, 19. Ahora aquí la cosa cambia un poco. Puede ser una contradicción. Si vamos en Mateo 16, 18 y 19, ese versículo lo sabemos. Mateo 16. Mateo 16, Mateo 16, hermanos, 18 y 19. 18, lee el hermano Café, sí, la tiene. 18 y 19. ¿Entiendes? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y del reino de los cielos, y todo lo que atarás en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra desatarás en el cielo. Ahora vemos ahí que Jesús, hablando a Pedro, dice que edificaré mi iglesia sobre ti, tienes poder, las puertas del infierno no va a poder ser contra la iglesia, lo que haces aquí también será de arriba, lo que se hace aquí también será de arriba.
Es decir, el poder que tiene la cabeza lo transfiere a la iglesia. Es decir, la iglesia tiene poder, pero el poder no por sí misma, el poder, sí, que viene de Cristo por medio del Espíritu Santo. Por eso dice el que se mira la política, tiene poder, pero ese poder no es tuyo, es mío, actúa en ti por medio del Espíritu. Por eso de apropiarse del poder de Dios, como muchos están haciendo ahora, no es. Es decir, yo voy a programar, ejemplo, yo voy a programar un culto de sanidad, un culto de sanidad. Yo creo que ahí unos 15 personas o 20 o 100 pueden sanarse ahí, fijo. Ahí, si viene ciego, unos cuantos también se van a sanar, cojo también, porque yo confío en el poder que tengo. Eso, las grandes evangelistas lo suelen tener estas estadísticas. Por eso, cuando hace campaña, nosotros lo hemos visto ahí en África, sobre todo, que por el cartel te dicen: ven, que los pocos se van a sanar, los chicos se van a ver. Es una propaganda tal. Programo ese poder. Dios puede obrar, sí, pero cuidado. Puede llevar a suponer que Dios no hace nada, porque Dios no se le puede programar. Él hace las cosas como Él quiere, cuando quiere hacerlo. Pero cuando yo programo el poder de Dios, porque quiero que, bueno, como yo sé que tengo esa unción, si yo ordeno, eso va a ser. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque muchos predicadores a veces hemos caído en eso, pensando que el poder es nuestro. No, el poder es de Dios. El Espíritu actúa en ti y en mí por medio de su voluntad. Por eso a veces pueden venir dos cojos, uno se sana y otro no se sana. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere. El trato es personal con cada persona. Ahora, si tú tienes el poder, te sometes a la soberanía de Dios, no vas a estar como intentando programar cuando Dios tiene que hacer los milagros. No. Sino tú tienes que someterte a esperar el tiempo que Dios tiene que hacer. Tú solamente prepárate, ya está. Te preparas en condiciones. Si tú estás preparado, Dios te puede usar sin esperar incluso. Pero cuando nos ponemos ya, no sé, a programar, y eso nos puede llevar también, como si no sé, a manipular y, ¿por qué no?, a la frustración si no pasa lo que nosotros esperamos que pasase. Y ahí lo que hace que muchos siervos de Dios, cuando ven que no está ocurriendo, entonces meten mano ya a otras cosas para poder mantener ese nivel. Es una trampa del enemigo. Y el poder que tenemos es de Cristo. Es de Él nos da por medio del Espíritu Santo. Por eso el poder que actúa en nosotros, dice Pablo. Poder que actúa en ti y que actúa en mí. Imagen de Mateo, Él ha dado poder a la iglesia. Y la iglesia lo usa siempre bajo dirección del Espíritu de Dios, bajo dirección de Dios. La iglesia no puede decir lo contrario a lo que manda el Señor. Por eso, más adelante lo vamos a comentar cuando hablemos sobre la iglesia local. Realmente vamos a hablar de los dones espirituales, cómo se manifiesta en la iglesia. Porque hay unos principios establecidos por el apóstol Pablo, cómo los dones tienen que funcionar en la iglesia. Pero por mal uso, a veces se ha usado mal y al final la gente ya tiene mucha reserva con los dones. Yo no me fío si eso es de Dios o de Dios. ¿Por qué? Porque se ha usado mal y se ha enseñado mal. Pero sí que los dones tienen que manifestarse en la iglesia. Tienen que manifestarse. Porque está escrito, hermanos. Pero ¿por qué ahora ya no? Apenas vemos algo por ahí. ¿Por qué? Porque ha habido una saturación de malas enseñanzas contra eso y de mal funcionamiento. Y la imagen de Cristo es el reflejo de Cristo, la iglesia, porque tiene las características de Cristo, seguido por Él, por su desarrollo y su papel en el mundo, igual que en su lucha. Fijaos cuando dice el Señor: Padre, no te ruego que lo guardes del mundo, no los quites, pero guárdalos, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, dice Jesús. Es decir, la iglesia realmente está, como dice ahí en Mateo 28, para proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ese es el papel de la iglesia. Estamos en el mundo, hermano, para reflejar a Cristo. Pero cuidado, la iglesia no es algo abstracto, no, tiene un cuerpo visible. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Pero en parte también tiene una parte espiritual,
es la que hace que la parte visible sea más eficiente. Es decir, si hay santidad, hay temor de Dios, hay hambre de Dios, nuestros ministerios, nuestros servicios, nuestras obras visiblemente hablando de la iglesia serán eficientes. En una palabra, vamos a dar frutos. Amén. Simplemente eso. Y no hay fruto cuando nuestra parte espiritual no está como tiene que estar. Si la iglesia no fuese cuerpo espiritual, no podría luchar contra el mundo de las tinieblas. Eso es claro. Porque si la iglesia fuese solamente los que somos de carne y hueso, estaríamos derrotados. Porque, como dice Pablo, las luchas no es contra ahí está. Por eso Dios ha constituido la iglesia con un cuerpo espiritual potente, con carne, con huesos y con un cuerpo ahí invisible, pero ante el diablo es visible. El diablo ve la iglesia, lo ve. El diablo ve la iglesia en una forma espiritual, lo ve. Por eso el diablo sabe cuando una iglesia, entre comillas, una iglesia local, X, tiene un buen fundamento, se pone bien las pilas y busca, el diablo espiritualmente ve cómo esa iglesia. Ahí yo no puedo meter el dedo porque veo que esa iglesia se mueve a un nivel que yo no puedo. Lo ve. Aunque ya puede identificar quiénes son aquellos que le están dando mal en la iglesia. Mira, está Fabiano, está eso me están dando mucho mal ahí. Los identifica, pero por otra parte ve que la cobertura espiritual es tan fuerte y la acción espiritual es tan fuerte que él no puede tener acceso a él. ¿Por qué? Porque es un cuerpo espiritual. Eso es interesante, hermanos. Entonces, si la iglesia no tuviera la cuerpo espiritual, no podemos luchar, porque lo que dice Jesús en Efesios, que nuestra lucha son contra principados, todo eso son cosas invisibles. La iglesia tiene que estar al mismo nivel para poder responder al diablo como este video. Amén. Vamos rápido, porque si no está. A ver, no hemos desarrollado el tema de la ligadura y de la conexión del cuello y el cuerpo y la cabeza, pero creo que si da tiempo ya vamos a volver a ese tema, porque es interesante identificar los elementos que unen el cuerpo a la cabeza, porque solamente así podemos cuidarla. ¿Entiendes? ¿No? Habla más, Jorge. Sí, es que no sé si lo habéis citado. Lucas 12:35, lo del siervo vigilante: estad preparados y mantened vuestras lámparas encendidas. Un poco por lo que estabas diciendo, sí, de que cuando la lámpara está encendida, puede ser que vengan, ¿no? Están esperando que el amor regrese de una boda, preparados para abrir la puerta en cuanto llegue y llame. Sí. Dichosos aquellos siervos a quien su Señor, cuando venga, encuentre pendientes de su regreso. Sí. También se me ocurre un pantano en el que cae lluvia. No sabemos cuándo va a caer realmente esa lluvia, pero sí, sabemos que puede caer y se puede llenar, ¿no? Sí. En un pueblo. El pueblo de al lado no tiene pantano, no tiene un sistema de recoger la lluvia. Ese pueblo no va a ser bendecido. Ya, exactamente, claro que sí. Es que todo va entrelazado y también todo va ligado, hermanos. Vamos a leer esos versículos. Efesios 2:10, Isaías 59, 17 y 18. 59, 17, 18. Efesios 2:10. ¿Hay otros hermanos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, dice la Biblia, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Esto va completando lo que leímos antes en el verso 19, y ahí vamos abajo, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, está desgranando un poco más, va sacando detalladamente lo que es la iglesia cuanto a su parte espiritual. Vamos en Isaías 59, 17, 18. Aquí dice, no me acuerdo lo que dice el versículo a mí. Isaías 59, 17, 18. Sí. Pues de justicia se ha vestido como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza.
Se ha vestido con ropas de venganza y se ha ceñido el manto de su celo, como para reivindicar, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas. Amén. Vamos a ver un poco este versículo, hermanos. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios, hermano? ¿Qué dice ahí? Dice el profeta, sí. Empezamos en el 16. Dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. El 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Y justo dice, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. ¿Os acuerdas del dibujo que hicimos en la cabeza, el cuerpo y cuello? Pusimos en la cabeza, tenía ojos, es decir, todo lo que tenemos nosotros en la cabeza, Jesús lo tiene. Pero ahora aquí habla del cuerpo mismo, habla de Dios. Dios mismo, cómo se vistió Dios para poder, cómo Dios se ciñó. Dice que vistió de ropa de venganza, también en su cabeza colocó una yelmo de salvación, también ropa de venganza, y se cubrió el cielo de su mano. Y más arriba habla de su brazo. Y si vemos en Efesios 5, Pablo está hablando prácticamente lo mismo cuando habla de las armas del Espíritu, ¿no? Esas armas, la coraza, la justicia y hemos pasado todo eso. Yo creo que para entender mucho mejor lo que Dios está diciendo, en el versículo 15 dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Sí. Y ante los gente también dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Es decir, esta es la indignación de Dios, porque fíjate, el que se apartó del mal fue llevado a prisión, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy es ese tiempo, porque el que está diciendo lo que Dios ha establecido, lo ponen en prisión. Y en las plazas ya sabemos todos lo que se está diciendo en las plazas, ¿no? Con todo esto de LGTB, tal, todo lo que Dios ha establecido, se está poniendo por tierra. Y esto es cuando crea esa indignación de parte del Señor, y es cuando pone de justicia se vistió como de una coraza con yelmo. Entonces, aquí el Señor se está preparando. Posiblemente todo esto sabemos que son los elementos, ¿no? Del cuerpo de Cristo, sí, de la iglesia, la coraza, etcétera, etcétera. sí. Pero quería hacer ese incisivo para saber de dónde viene la indignación del Señor. Y gracias, hermana. ¿Os acuerdan que cuando hablamos de la cabeza de Cristo, boca, cabeza de Cristo, boca, ojos, oídos, nariz y todo eso? Cuando hicimos el estudio sobre los 5 sentidos, ya lo comentamos, ¿me acuerdas, no? Esa parte ya lo desarrollamos ya a fondo, cuando hablamos de los 5 sentidos, de la que tiene Cristo y la misma que tiene la Iglesia, y lo que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces no lo vamos a volver a desarrollar porque ya lo tenemos ahí en la orden de la Iglesia, está puesta. Cuando estudiamos los 5 sentidos espirituales, ya hablamos de algunos de esos atributos que tiene Dios. Nosotros lo tenemos como personas físicas espirituales. Entonces eso ya lo comentamos. Ahora vamos a ver cómo la iglesia espiritual de Cristo, es la iglesia misma como decíamos antes. La iglesia como cuerpo espiritual tiene boca para poder clamar, proclamar, declarar las obras y la palabra de Dios. Como hemos leído ahí en Mateo 16, lo que haces aquí abajo será dado arriba. Es decir, la iglesia tiene poder para hacer y deshacer. Pero el tema no es hacer y deshacer, el tema es cómo lo hacemos. A veces deshacemos lo que no hay que deshacer. Y a veces hacemos lo que no hay que hacer. A veces también
pretendemos tener exceso de autoridad, porque la autoridad tiene valor cuando realmente es bien ejecutada. Si no sería, como aquí se ve, los que sancionaría de otros porque se creen más grandes que otros. Ese sentido tiene que desaparecer en la iglesia, porque si yo tengo los dones, tengo los ministerios, y si me siento más grande que todo lo demás, entonces allá empiezo a fallar. No tiene que ser así. Puedo usar mal la autoridad que Dios me ha dado. Juan 4:25, ¿qué dice ahí, hermano? Vamos a leer ese versículo. Juan 4:25. Creo que cuando Jesús habla ahí de la Santa Juan 4:25. 4:25, hermano. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ajá. Vale. Apocalipsis 1:16, ¿qué dice ahí? Y 2:16 también. 1:16 y 2:16. Apocalipsis 1:16 y 2:16. No lo tiene por ahí. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 2:16. Y 2:16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí vemos lo que es antes. La boca del Señor, los ojos del Señor y todo eso. Aquí habla de la boca del Señor y de la espada que sale de su boca. En ese caso es la palabra de Dios. Recordemos que en Hebreo 4:12 dice que la palabra de Dios es eficaz, es poderosa la palabra de Dios. Es como espada de doble filo. Dice ahí en Hebreo 4:12. Y Efesios 6:17, Jeremías 23:29, no lo vamos a leer. En el mundo espiritual, la iglesia tiene poder para declarar, para hacer y deshacer. Yo les pregunto, hermanos, hoy puede pasar lo que pasó con Elías y Eliseo en los días que estamos viviendo ahora. Puede pasar. Sí. Que Elías fue Elías, ¿no? El que cerró los cielos, luego Elías lo volvió a abrir. Hoy puede pasar. Hace falta estar muy ungido por el Señor. Muy ungido. Claro. Dice Santiago que Elías era con preocupaciones también igual que nosotros los otros. Exactamente. El problema está aquí. Aquí. Pero yo, mira, en todas estas cosas hay una cosa que me gustaría aclarar. Nosotros no decidimos ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro, sino que nosotros recibimos órdenes. Si el Señor nos dice ora para que no haya lluvia, entonces será que oraremos para que no haya lluvia, no porque nosotros nos apetece que sea así. Digo yo, yo creo, ¿por qué oró Elías para que no hubiera lluvia? ¿Se lo mandó el Señor o no? Bueno, aquí puede haber contradicción de lo que yo dije antes, que no debemos como decir, programar la mansión de Dios, eso sí. Pero por otra parte, si vemos lo que dice usted, que si Elías fue enviado por Dios para cegar o abrir los cielos, no sabemos. Pero lo que es cierto, no sé quién es el que maldijo a unos chicos que le llevaban a cargo. Eliseo. Eso fue Eliseo. ¿Tú crees que lo que hizo Eliseo con los muchachos, eso fue la orden de Dios? No. Ese estuvo enfadado él, porque sintió insultar a los malditos a todos. También puede ser. ¿Me entiendes? ¿No? Es que puede haber de todo aquí. Porque lo que dice es que Elías, hay que ver el contexto, que Elías había una rivalidad, la palabra, es que no sé la palabra de ahora, no, entre él y la reina mala, la Jezabel, y el marido de ella. Siempre había ahí un conflicto entre ellos. Entonces, para demostrar que él era él era hijo de Dios, entonces tenía que a veces manifestar, hacer todo eso para que se supiera que Dios existía. Igual que ocurrió en el Monte Carmelo, que degolló a unos cuantos. Ahora bien, puede pasar lo mismo que pasó antes, ahora. Hombre, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre, ¿no? Yo creo que puede pasar. Y más aún, tenemos ya los dones espirituales. Puede pasar. Ahora, ¿por qué no pasa? Lo que dice el pastor, el problema está aquí. Pero le falta de fe,
falta de conciencia, falta de madurez o falta de, no sé, de una convicción sólida que nos lleve, no sé, a mover eso. Eso no. Porque hoy mismo, hermanos, el mundo... Perdemos como un cierto camino y perdemos la visión, ya sea porque el propio Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mucho más grandes. Mayor que Él. O sea, que nosotros, y de las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, sí. Por ejemplo, la gente está se negando, por ejemplo, a salir a la calle, ¿por qué? Porque se puede llevar una multa. Sí. ¿Por qué? Porque si hablo mal de las condiciones de este mundo que están viviendo ahora, yo puedo sufrir consecuencias Sí. administrativas y hasta la cárcel. Correcto, la cárcel. Entonces, nos redimimos, perdemos esta visión. Porque, Sí. yo creo que si nosotros salimos ahí independientes, si metemos en la cárcel, entonces, si tú estás conmigo, pues te meterá a ti también. Si ella también está conmigo, pues va a faltar la cárcel para meter tanta gente. Sí. ¿Me entiendes lo que dice? Entonces, Sí. la gente... Exactamente. Es un elemento muy interesante, pastor. Sí. Sí, yo quería seguir aclarando un poquito esto de lo que hablaba. Recordar que Moisés, con las 10 plagas, Moisés iba delante del faraón lo que Dios le había ordenado. Correcto, esto sí. Y aún para separar las aguas del Mar Rojo, fue porque se lo dijo el Señor. Le dijo, ¿qué ves ahí? Dale para que se abran. A eso me refiero, que no vas por libre. Porque hoy en día, precisamente, se está cometiendo, yo lo voy a decir así, este pecado tan grande de decirle a Dios que haga lo que nosotros queremos, como si Él fuera nuestro siervo y nosotros somos lo que mandamos. Mucho ojo, a mí eso no me gusta nada. Yo creo que son puntos específicos, pastora. Porque de Moisés es una cosa, de Elías es otra. Moisés recibió puntos directamente de la determinación del Señor. Y Elías no. Nosotros vemos, eso el pastor está diciendo, que para Elías había un conflicto ahí entre ellos. Sí, ¿no? Las historias son distintas. Pero fijaros, en Apocalipsis se habla... Exactamente. En Apocalipsis se habla de los 2 testigos y, entre otras cosas, se dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sable y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, primeramente tienen un permiso de parte